Este tema ha generado mucha polémica en cuanto a que si es o si fue o no fue una logia masónica, la Gran Reunión Americana, acerca de si Miranda fue o no fue masón, acerca de si las logias Lautaro fueron o no fueron logias en sí, y a raíz del último libro que editó masónica.es, en donde incorporé aspectos inéditos, generó todavía mayor controversia, expectativas e interés en el tema. Realmente, la historia ha, diríamos que, subestimado el rol de la Gran Reunión Americana, la historia de la independencia de los países del continente. A veces lucen como que si fue un capricho de Francisco de Miranda y ya está, y no tuvo mayor connotación. Igualmente la masonería ha tenido esta controversia y esta discusión permanentemente. Los historiadores escépticos, pragmáticos, esperan siempre una, un elemento probatorio, definitivo, indiscutible e indiscutido para llegar a conclusiones. Y en el caso de Francisco de Miranda, indudablemente es un enigma el tema de si se inició o no se inició en la masonería. De allí arrancaría todo, diríamos, el esquema de por qué relacionar a la Gran Reunión Americana y la masonería. En lo particular, siempre aclaro de que cuando se habla de la masonería en estos casos, hay que diferenciar la masonería como ideología, como doctrina, como filosofía, a masonería como institución representada por grandes logias. Es decir, en este caso, la masonería y la Gran Reunión Americana está definida como la unión de los preceptos de la masonería, sobre todo en aquellos siglos relacionados a institución, a las grandes logias de entonces o las logias de entonces, basado en lo que se refiere el tema a la doctrina, a la filosofía de la masonería en el siglo XVIII y el siglo XIX. ¿Por qué una relación entre ambas organizaciones? ¿A qué se debe que relacionemos a la Gran Reunión Americana y la masonería? Pues bien, la razón, la raíz principal de esto se refiere a su creador y sus miembros. Es decir, estamos hablando de Francisco de Miranda, un hombre al que la historia ha dado suficientes elementos vinculantes para calificarlo como masón, y la masonería, su tradición y sus investigaciones así lo dicen. De todas maneras, en el transcurso de la presentación voy a incorporar temas inéditos, aspectos inéditos encontrados en Colombella y otras fuentes, así como también sus miembros, sus principales miembros. El más destacado de ellos como su alumno predilecto, Bernardo O'Higgins, José de San Martín, Luis Carlos de Alvear, José María Antepara, Antonio Nariño, Andrés Bello, José Cortés de Madariaga, Jacinto Bejarano y otros tantos, incluyendo a Fray Servando Teresa de Mier, mexicano, un fraile mexicano. Por cierto, en este tema de Fray Servando Teresa de Mier hay algo curioso. Ha habido historiadores o investigadores que decían que en la Gran Reunión Americana había una mujer que se llamaba Teresa de Mier. Pues bueno, no es que era una mujer, era un fraile mexicano, que el nombre completo era Servando Teresa de Mier. Luego veremos la importancia de Teresa de Mier en este proceso de la Gran Reunión Americana y la logia de los caballeros
racionales. Pero veamos entonces quién fue Sebastián Francisco de Miranda Rodríguez. Nace el 28 de marzo de 1750 y muere en La Carraca, Cádiz, el 14 de julio de 1816. Fueron sus padres el capitán de milicia Sebastián de Miranda Ravelo y doña Francisca Rodríguez de Espinosa. Francisco de Miranda, a la edad de 21 años, decide irse de Venezuela y va a tener inmediatamente a Cádiz, a España. De allí comienza un periplo durante 40 años recorriendo el mundo. Historiadores que lo han llamado el viajero ilustrado. De 1771 a 80 se encuentra en España. De 1780 al 83 en las Antillas, y en ese periodo participa en la batalla de Pensacola en el proceso de independencia de los Estados Unidos. De 1783 al 84 tiene una permanencia en los Estados Unidos. Del 85 al 89 recorre toda Europa. De 1789 a 1792 comienza su primera estadía en Londres, para luego viajar a Francia y participar en la Revolución Francesa, en la batalla de Valmy y Ambert. Es allí en 1797 donde crea el Acta de París. Este es un documento muy importante que ha pasado desapercibido, el Acta de París, y ya lo veremos más adelante. De 1700 a 1800 en Londres, y crea en ese periodo la Gran Reunión Americana. De 1800 a 1801 regresa a Francia, pero ha sido perseguido igualmente en la otra oportunidad por Fouché, que está permanentemente detrás de él, haciéndole prácticamente la vida imposible. De 1801 a 1805 regresa a Londres y permanece allí 5 años hasta que viaja a Estados Unidos para invadir a Venezuela. En 1806 realiza las invasiones fallidas a su patria. Se va hacia Trinidad, está allí año y medio, hasta que en 1808 a 1810 permanece en Londres. Y es en 1810 cuando lo visitan los 3 comisionados de Caracas, Simón Bolívar, Luis López Méndez, que era sobrino político de él, y Andrés Bello. Es allí donde lo convencen de venir a Venezuela. Pero antes de eso, debemos hablar acerca de este personaje fascinante. Francisco de Miranda utilizó 12 seudónimos durante toda su vida. Todo esto él lo reflejaba en su diario Colombeya, un diario que durante 40 años escribió día a día, desde los detalles más sencillos hasta los aspectos más interesantes de la vida en aquel momento. De hecho, Colombeya, como llamó él su diario, está propuesto como memoria del mundo en la UNESCO. Este diario fue digitalizado por el Estado venezolano y se compone en la actualidad de una enciclopedia de 32 tomos con 400 páginas cada uno. Ese es Colombeya. A veces cuando hablamos del diario de Miranda pareciera que fuera un cuaderno, o 2 o 3 cuadernos. Y estamos hablando entonces de que digitalizado e impreso son 32 tomos de 400 páginas. Pues bien, Carlos Sáenz de la Calzada, en Diccionario Biográfico de Venezuela, habla acerca de los seudónimos de Francisco de Miranda y nos dice: los patriotas de América que alcanzan nuevos triunfos en este año, en 1816, empiezan a hacer merecida justicia al precursor, que mientras viajaba y conspiraba, se llamó señor de Merán en Hamburgo, señor de Meirat en Suiza. Aquí en Suiza, Meirat conoce a Caspar Lavater, un personaje muy importante en la masonería de aquella época. Coronel de Maryland en Roma, allí conoció a los jesuitas
y tuvo una lista de importantes jesuitas que estaban expulsos de las colonias hispanoaméricas, entre ellos Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, un sacerdote jesuita peruano que tenía un proyecto muy similar al de Francisco de Miranda, que ya hablaremos adelante. Asimismo, Coronel Mirandot en Rusia, cuando él estuvo allá visitando a la emperatriz Catalina y fue, diríamos, señalado, descubierto, identificado por el representante de la corona española como Francisco de Miranda. Él le dice a la emperatriz, ese no es ningún coronel Miranda ni coronel Mirandot, ese es Francisco de Miranda, un reo de la corona. Allí Catalina lo defiende y le hace ver al representante de la corona española, después que hubo ese impasse, de que Miranda prestaba servicios al ejército de la emperatriz y le da un cargo de coronel, el uniforme, pasaporte y recursos, porque Miranda le dice que para evitar mayores inconvenientes lo más recomendable era irse. Y así fue, le da recomendaciones, pasaporte, los recursos y una identificación como coronel de los ejércitos de la emperatriz. Igualmente en la República Bávara se llama Mr. de Merov, en Francia Monsieur de Merov, Mr. Martin en Inglaterra y Estados Unidos. En Inglaterra porque el gobierno de Inglaterra no estaba de acuerdo que estuviese conspirando y tenía información de que estaba conspirando desde Londres. Entonces le solicitó a sus amigos que le escribieran a través de Mr. Martin y él igualmente se identificaba en las cartas como Mr. Martin. Gabriel Eduardo Leroux de Lambert, este es interesantísimo y curioso. Verdaderamente a veces yo digo que Francisco de Miranda parece un personaje de Hollywood. Gabriel Eduardo Leroux de Lambert fue el nombre que él colocó en un pasaporte que falsificó. Se puso espejuelos verdes, peluca y logró evadir a las autoridades de Francia. Todo esto indudablemente él lo coloca en su diario. Todos estos datos son tomados del diario. De allí que entonces él logra evadir y va a tener a Londres. Igualmente, en la salida de las columnas de la prensa utilizó seudónimos como Don Pancho, un peruano, un americano y Eleuteriaticos. Y finalmente, cuando estaba fraguando su fuga de la Carraca, utilizó el término de José Amindra. Amindra es el nombre de Miranda invertida cada una de las letras. Pues bien, Francisco Miranda, después que llega a España, ha tomado la previsión y es enviado a Cádiz y a Gibraltar. Y luego va a tener en Melilla. En Melilla pertenece allí al ejército en la cual está en el sitio que ocuparon en la guerra en África, en Melilla, y posteriormente enviado de nuevo a Madrid. En Madrid él solicita ir al ejército que va hacia las colonias, pero le es negado y sin embargo lo envían hacia La Habana. En La Habana queda a las órdenes de Juan Manuel Cajigal, quien se convierte en su protector y participa con él en una oportunidad en la la batalla de Pensacola, que estaba a las órdenes de Bernardo de Galvez y estaba Juan Manuel Cajigal. Allí, apoyando el proceso de independencia de los Estados Unidos, logran entonces el sitio de Pensacola y es cuando por primera vez Francisco de Miranda participa en una capitulación que se estuvo firmando allí en Pensacola. Posteriormente regresan y en 1781, una fecha muy importante, Francisco de Miranda es enviado en misión secreta
a Kingston, Jamaica. Allí en Kingston, Jamaica, iba a un canje de prisioneros. Igualmente tenía la misión de comprar unas naves y lleva cartas dirigidas a diferentes personajes de la isla, entre ellos el almirante Peter Parker. Ya hablaremos sobre Peter Parker y la visita de Miranda. Pues bien, comienza en Miranda a crearse una idea sobre lo que pudiera ser un gran continente. Se emociona en lo que es el aspecto de la independencia de los Estados Unidos y empieza a fraguar en su mente un proyecto de libertad que viene siendo el génesis de lo que es un organismo suprarregional. Ese proyecto se llamaba Colombeia. Colombeia es una idea que lleva a Francisco Miranda en su mente en 1798, pero que luego se lo presenta en 1783. Perdón, primero en 1783 se lo presenta a Alexander Hamilton y Henry Knox el proyecto de Colombeia, que iba desde el sur de Mississippi hasta Cabo de Hornos. Este proyecto tenía 4 virreinatos, tenía una constitución. Igualmente Francisco de Miranda crea un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial. La capital de este continente iba a ser en Panamá y el poder ejecutivo iba a estar dirigido por 2 figuras que se llamaban el Inca. Uno que iba a estar en la ciudad de Panamá y el otro que iba a estar dándole la visita a los 4 virreinatos que iba a constituir Colombeia. Alexander Hamilton y Henry Knox le recomiendan que hable con otros personajes, incluso con Washington, que también él llevaba cartas de recomendación de parte de Juan Manuel Cajigal. Miranda se reúne con diferentes personajes, pero no encuentra el apoyo decisivo para lograr un movimiento de independencia de las colonias de Hispanoamérica. Es así que cuando les comentaba de la visita a Jamaica, lo importante que era la visita a Jamaica, es porque está Miranda 3 meses en la isla. Lleva las cartas para Peter Parker, que era el comandante de la isla. Miranda está en secreto durante esos 3 meses y cuando sale el 15 de noviembre de 1781, tal como aparece en su libro, en el tomo 4, folio 76, adquiere unos libros que aparecen en el conocimiento de embarque de Miranda. Este es el único documento que hasta la fecha se ha conseguido que relacione directamente a Francisco de Miranda con la masonería. ¿Qué consiguió? ¿Qué compró Francisco de Miranda? Aparece en su conocimiento de embarque, como están viendo en pantalla, Constitution of Free and Accepted Masons, y el otro libro, Illustration of Masonry. Estamos hablando de 1781, cuando estaban en vigencia las bulas papales, sobre todo las bulas providas in eminenti, que castigaban a aquella persona que de alguna manera tuviera conocimiento, vista, trato o comunicación de algún masón y no lo denunciara. Igualmente a la tenencia de libros prohibidos. Ya Miranda en este momento había tenido contactos en Cádiz con la masonería, con masones. Francisco Egea López, un historiador venezolano, habla de que en Gibraltar Miranda mantuvo comunicación con destacados personajes de la masonería militares. Pues bien,
Llegamos aquí entonces a Jamaica. Si hasta hace poco los libros masónicos no son de venta libre en ningún establecimiento, en ninguna librería, ¿cómo nosotros podemos pensar que Miranda adquiere los libros masónicos? Esos libros se daban hasta poco, incluso de este presente siglo, el momento en que invade la sociedad Internet, pero esos eran libros que se daban a los hermanos cuando se iniciaban. Al caballero profano, en el momento en que se iniciaba, se le daban sus rituales y se le daban los libros masónicos, las constituciones de los libres y aceptados masones. El otro libro que aparece allí, Ilustraciones de la Masonería, fue escrito por William Preston. William Preston es un personaje de vital importancia en la masonería de la época, historiador y doctrinario de la masonería. Un hombre que escribió ese libro que era de lectura obligada, y hoy en día Ilustraciones de la Masonería es un libro de referencia incluso en la Gran Logia Unida de Inglaterra. Entonces, la pregunta es, ¿cómo pudo Francisco de Miranda ponerse en estos libros? ¿De qué manera Francisco de Miranda pudo adquirir estos libros? La única forma que podemos deducir es que se inició en la masonería en Jamaica. Nadie anteriormente podía haber tenido un libro de los masones si no lo era. No era de venta libre. Y no podemos pensar nosotros que a un extraño pudiera parecérsele otra persona a venderle un libro de este tipo. Ahora bien, perdón, ahora bien, ¿qué otro dato podemos encontrar nosotros en relación a Miranda y Jamaica? Pues bien, en el año 2010 hago yo una consulta vía correo al gran secretario de la Gran Logia de Jamaica acerca de si tenía referencia de estos personajes, Peter Parker, que Francisco Miranda fue a visitar. Y aquí está la respuesta de la Gran Logia de Jamaica. El almirante Sir Peter Parker fue el gran maestro provincial de Jamaica entre 1778 y 1784. Este era uno de los personajes con quien Francisco Miranda se entrevistó secretamente. Es decir, ya que hay otro vínculo importantísimo. En primer lugar, los libros. ¿Cómo adquirió Francisco Miranda unos libros que eran del uso exclusivo de las logias? Y en segundo lugar, podemos tener aquí la respuesta. Su entrevista con el gran maestro provincial de Jamaica. Esto es fundamental. Esto genera un elemento vinculante muy importante entre Francisco de Miranda y la masonería. Pues bien, asimismo, ya para entrar en las razones de por qué Miranda pudo haber sido masón, tenemos tres referencias del propio Miranda en su libro. Visita logia en Gotemburgo, en Cristianía y un hospital en Estocolmo. Escribe en su libro: a la casa de francmasones, muy buena sala que han comprado los francmasones aquí por 5.000 rix, de cuya sociedad llega a 72 miembros. En el día, Mr. Khan, 72 miembros en el día. Mr. Khan vive allí. Mr. Khan es una de las personas que Catalina le envió recomendada y lo atienden ellos. Igualmente, más adelante, cuando llega a Gotemburgo, dice: por la mañana temprano vestido, a las 9 a almorzar con la amabilísima señora Hall, en cuya compañía, después de tomar té, fuimos a las 10 en su coche a ver la sala de los francmasones. Vino el señor J.P. Holterman,
propietario de la casa, que nos vino a enseñar dicha sala con suma política. Esta pieza es sencilla, de buena proporción y muy buen gusto. Su arquitecto, el señor Carver, que ha visto lo mejor de Italia, Inglaterra, etcétera, y la iluminación que es solamente en la cornisa y algunas lámparas colgadas del techo deben producir un buen efecto. Esto habla de por sí solo. No es necesario explicar mayor cosa sobre la definición que le da Francisco de Miranda a lo que está viendo en ese momento. Y luego, en Estocolmo, escribe: fuimos a correr hospitales y otras instituciones y a la casa de los expósitos. Expósitos son huérfanos. A la casa de los expósitos de los francmasones, de quien el príncipe Carlos, hermano del rey, es gran maestre y director, y el rey mismo es confraterno, es cofre. Es decir, estamos viendo de que hay elementos vinculantes muy serios entre Francisco de Miranda y la masonería. Ahora bien, hemos llegado entonces a 1797 en París. Este es el momento en que comienza el movimiento, el génesis de lo que es la Gran Reunión Americana. Allí en el Acta de París, Miranda ha convocado a diferentes representantes, a quienes llaman diputados de las colonias de Hispanoamérica, para firmar un acta de independencia. En aquel momento, Bernardo Riquelme no había sido conocido para luego hacerse llamar como Bernardo Riquelme. Igualmente está Antonio Nariño utilizando un seudónimo que posteriormente Miranda refiere acerca de él en una de las cartas que le envía a Manuel Juárez. Los diputados allí presentes llaman a Pablo David, tenía avanzada para el momento, y a Francisco de Miranda como representantes de las colonias hispanoamericanas para llevarle al primer ministro Pitt de Inglaterra el proyecto de las colonias de Hispanoamérica. Las condiciones que le ponían a Inglaterra eran ventajosísimas. Le daba cierta prerrogativa en cuanto a exclusividad del comercio internacional, a cambio del apoyo militar, financiero y de, digamos, armamento y naves para atacar y defender a la corona española. Pero el ministro Pitt, que ya en 1790 había mantenido una posición ambigua, de Francisco de Miranda, de nuevo, mantiene esa actitud y pasa 2 años sin tener respuesta. A Londres, de Londres, en 1797, puesto que está avanzada, y de allí es Miranda quien representa a las colonias de Hispanoamérica en el Acta de París. Hay un detalle. En 1790, Francisco de Miranda ya había tenido el primer contacto con el ministro Pitt, y en aquella oportunidad le presenta un proyecto. En 1534, ya una vez el proyecto era la construcción de Panamá para el internacional, y mira, luego se primero va a no procedía para darle la vuelta. Y que como digo, no lo Francia y Inglaterra, a ver, el escenario que llegamos entonces entre 1798 y 1800. Nace la Reunión Americana en 1798 y 1800. No existe la fecha exacta entre esa, pero fue en ese espacio, ya que en 1800 su alumno predilecto, Bernardo O'Higgins, lleva la misión de crear en el continente americano una asociación secreta. Porque aquí es bueno e importante aclarar que la Gran Reunión Americana, o la logia de los caballeros racionales, como identificó Teresa de Mier y luego Matías Roland, son las dos personas que identificaron esta organización como los caballeros racionales. Bien, no existe realmente en la Gran Logia de Inglaterra una documentación que se refiera a una logia llamada la Gran Reunión Americana. No existe. No podemos entonces decir de que la Gran Reunión Americana era una logia que, aún estando en territorio londinense o Inglaterra,
pertenecía a ella. Sin embargo, hay historiadores que hacen ver como el venezolano Pedro Alciro Barbosa de la Torre identifica la gran logia a la gran reunión mexicana lógica irregular, porque se hablaban de lados, se hablaban de cargos. Probablemente Gana, que ya había tenido contactos con masones en varias partes del mundo, entiende que la única manera de llevar adelante este proyecto de independencia es creando una organización secreta, la Gran Reunión Americana. Es allí en donde ya genera todo este proyecto e involucra inmediatamente a Bernardo de O'Higgins. Veamos qué dice O'Higgins. Dice el tercera persona. Partió de España con planes hechos en Londres con sudamericanos, Bejarano y otros, que a su llegada O'Higgins presentó en la Gran Reunión Mexicana, revelando para el secreto las medidas más privadas que no podía revelar a los miembros de la Gran Reunión. Esta sociedad continúa, estableció su sede en las columnas de Hércules, de donde salieron los emisarios que habían de destruir el trono del tirano en la América del Sur. O'Higgins se dirigió a Chile y Lima, Bejarano a Guayaquil y Quito, Baquijano a Lima y el Perú, y lo mismo que los canónigos Cortés y Fretes, que también fueron a Chile. Aquí vemos con las propias palabras de Bernardo O'Higgins acerca de la Gran Reunión Americana. Este es un documento que sacó a la luz pública O'Higgins mucho más tarde. Mucho más tarde. Es decir, que podemos confirmar aquí que la Gran Reunión Americana actuaba en realidad como una logia. Ahora, el término de los caballeros racionales. Pues Fray Servando Teresa Mier fue encausado por la Santa Inquisición. Y en una de esas audiencias, en una de las preguntas que le hacían, responde: todo esto hizo que los españoles de diferentes provincias formasen en Cádiz sociedades para socorrerse mutuamente y deliberar sobre la suerte de sus provincias. Naturalmente estaba saltando una de americanos que estaban allí mismo perseguidos porque prestaban altamente en las cortes mismas que si España sucumbía a Napoleón, las Américas eran libres para disponer de sí. En las audiencias, don Carlos Alvear, americano de Buenos Aires, casado con una señorita andaluza, teniente de carabineros reales que se había portado muy bien en la guerra, fundó en su casa una sociedad de americanos, diciendo que para ello había recibido papeles de Santa Fe. Esta sociedad se llama de caballeros racionales, porque nada es más racional que por su patria y sus paisanos. Igualmente continuaba Teresa Mier. Así de angloamericanos como de ingleses y de nobles, a donde concurrían, según se decía, embajadores, extranjeros, algunos miembros de las cortes generales y covachuelos, de que en particular no sabe de nada. Es aquí donde nace, es la primera referencia que tenemos de la Gran Reunión Americana como identificada de caballeros racionales. Hay un interesante. En 1911, un corsario intercepta a una a Carlos de Ayala. Esa carta estaba escrita por López Méndez, venezolano, y decía: iba dirigido a otro venezolano en Cádiz. Aquí hay un logia para servir de condición y esa, como también para que encuentre amigos hermanos que escapen de Cádiz. Nuestro hermano del castillo y tiene esa vocación. Estoy esperando de un momento, murió y también debían salir pronto. Nada se inventó enteramente y es uno de los hermanos más celosos y activos. Argumentero a Domicilio, parecer temor del gobierno, por relator de lo por la Reja y López Conde. Si uno obedece esa comunicación directamente no sale, puede hacerlo por vía de vendiéndose al hermano López Méndez, diputado de esa capital, que creo probablemente será presidente de esta sociedad. Acepten mis expresiones de mi parte y de la de Zapiola a los hermanos Caicedo Toledo. Esta carta es crucial para la identificación de yo como de la masonería. Pero y entonces la relación entre el discípulo y el maestro se amaban. La relación de O'Higgins Miranda es extraordinaria. Yo siempre saco a relación algo interesante. Cuando vemos los retratos de todos los próceres, pareciera que fuesen todos contemporáneos, y no lo es así. Saco, por ejemplo, la relación entre Francisco de Miranda y Simón Rodríguez, y Simón Bolívar. Francisco de Miranda nace en 1750 y Bolívar en 1783. Es decir, le llevaba 33 años. O'Higgins también era un muchacho cuando conoce a Francisco de Miranda. En estas conversaciones las dejan plasmadas en documentos. Dice O'Higgins: mirad en mí, Señor,
tristes restos de mi compaisano Lautaro. Arde en mi pecho ese mismo espíritu que libertó entonces a Arauco, mi patria, de sus opresores. Padre de los oprimidos, si roto el primer eslabón de la cadena que en el norte ha hecho aparecer una nueva nación, ¿con cuántos mayores motivos debe despedazarse la restante que ata las demás regiones del mundo a los centros del continente europeo? Hermosas palabras libertarias de Bernardo O'Higgins. Y es allí cuando entonces Francisco de Miranda le habla y le dice: las organizaciones secretas que crearemos en el sur del continente serán las logias Lautaro. Es allí el génesis, la inspiración de O'Higgins de las logias Lautaro. Sin embargo, es José San Martín quien crea la primera logia Lautaro en Buenos Aires. Y luego, en 1817, fue cuando Bernardo O'Higgins crea y funda la logia Lautaro en Santiago de Chile. José San Martín se encargó de darle realmente un poder político y militar a la logia Lautaro en Argentina, junto con Larrea, junto con Luis Carlos de Alvear, fueron convirtiendo a la logia Lautaro en el centro de las decisiones políticas, militares del continente, de Argentina. Y es él quien va entonces a Santiago a crear conjuntamente con Bernardo O'Higgins las logias en Santiago de Chile. Aquí hay algo importantísimo. Bernardo O'Higgins creó un estatuto de las logias Lautaro. Un estatuto donde tenía signos, palabras y hasta signos y palabras para identificarse. Tenía un estatuto de penalizaciones en donde estaba castigado con la muerte a aquellos que de alguna manera revelaran la existencia de las logias Lautaro. Es allí una razón por la cual yo hablo con los historiadores cuando preguntan ¿dónde están los documentos? No podemos esperar que existan documentos. Ojalá aparezcan, pero no podemos esperar que existan documentos cuando había un juramento por la vida si alguien revelaba la existencia de estas logias. Igualmente, es importante destacar, queridos hermanos, amigas, amigos, hermanas, que no podemos pensar que todos estos masones andaban con la espada y el mandil, independizando a los países y con un grito de guerra, los masones vamos a independizar al país. No, en aquel momento no era de conocimiento público la existencia de estas organizaciones, no lo era. Pero luego la tradición, la historia y la referencia comienzan a descubrir la existencia de estas organizaciones secretas que dirigieron la independencia de las naciones. De las logias Lautaro había una dualidad. Muchas personas, muchos hermanos pertenecían a la logia Lautaro, pero no eran masones. Y luego se crearon logias masónicas Lautaro y tenían doble pertenencia. Pero aún así, las grandes logias de estos países han reconocido a estos hermanos, a estos personajes, como queridos hermanos, y eso para nosotros es suficientemente válido, ya que si ellos han tenido este reconocimiento, ¿por qué nosotros, o quienes no sean, van a dudar de esa condición? Pues bien, llega el año de 1810. Francisco de Miranda regresa a Venezuela, convencido por Simón Bolívar, por Andrés Bello y López Méndez para que tome las riendas de la independencia de Venezuela. Miranda llega en diciembre de 1810, llega a la casa de Simón Bolívar y ya en 1811 le da
una importante fuerza a la sociedad patriótica, un movimiento que aglutinaba pues pensadores de la libertad, estudiosos de los enciclopedistas, de todos estos autores doctrinales que la masonería seguía, de los masones enciclopedistas, Rousseau, Voltaire, Montesquieu. Miranda llega y organiza a la sociedad patriótica que no perteneció a la Gran Reunión Americana. Ya sabemos pues cuál es el destino de Miranda en cuanto a su capitulación, la entrega por Bolívar y otros personajes a Monteverde y el final de su vida en la Carraca. Pues en ese tiempo, de 1800 a 1810 y luego 1811 en adelante, estamos hablando, y cuando funda en 1813 y 17 las logias Lautaro, de 17 años. Eso no es un día. Y Miranda estaba allá en Londres hasta 1810 con sus vaivenes de ir y venir. Estaba en Londres dirigiendo la Gran Reunión Americana. Ya en 1797 él tuvo contacto, tanto en Venezuela como en otros países, sobre el movimiento de independencia. Y luego, cuando todos estos personajes, cuando todos estos próceres, cuando todos estos líderes revolucionarios que se consustanciaban con los procesos y con los preceptos de la masonería plasmados en libertad, igualdad y fraternidad, se dan a la tarea de liberar, independizar a las naciones, podemos entonces decir que la masonería y la Gran Reunión Americana tuvieron un vínculo ideológico, tuvieron un vínculo doctrinal, tuvieron un vínculo de los hombres que pertenecían a ambas organizaciones.